Empezando, la NIA 700 es la formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. Esta NIA define las responsabilidades que tiene un auditor para construir una opinión sobre los estados financieros, incluyendo parámetros como la forma y el contenido del dictamen, que emite un resultado de una auditoría de los estados financieros general de una entidad basados en las normas generales de auditoría, las cuales representan la guía para lograr una consistencia en el dictamen, para poder lograr una credibilidad y un fácil entendimiento por parte del lector. También el auditor deberá analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídas de la evidencia que se obtuvo de la auditoría, como eje para lo que va a ser la expresión de la opinión de los estados financieros. Ya eso sería todo por la NIA 700. La NIA 701 es la comunicación de cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. El alcance trata de las responsabilidades que tiene el auditor de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de la auditoría. Bueno, la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría, del informe de auditoría también puede proporcionar a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros una base para involucrarse más con la dirección y los responsables del gobierno acerca de determinadas cuestiones relativas a la entidad. El objetivo del auditor son determinar las cuestiones claves de la auditoría y una vez se ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Las documentaciones que se presentan, el auditor deberá incluir en la documentación de la auditoría las cuestiones que se han requerido de atención significativa por parte del auditor y el fundamento del auditor para determinar si cada una de dichas cuestiones es o no una cuestión clave en la auditoría. En caso de que el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestiones clave de la auditoría se deben comunicar en el informe de auditoría, o que si las únicas cuestiones clave de auditoría que se deben comunicar son las cuestiones tratadas anteriormente. Que esto, si es el último caso, nos daría paso a la opinión sin salvedades. Que una opinión sin salvedades se define que hace referencia a una opinión expresada por parte del auditor y concluye que los estados financieros están preparados respecto a todo lo importante de acuerdo con el marco de referencia de información financiera. Y esto ya sería todo por parte de la NIA 701. Entonces tenemos la NIA 705. Esta NIA es la opinión modificada en el informe del auditor independiente, que es la que presenta los lineamientos que se debe seguir el auditor para dar sus informes con salvedades, con una opinión adversa, con una opinión denegada, donde la opinión con salvedades es donde el auditor encuentra en alguna nota de los estados financieros o en algún aspecto específico dentro de las cuentas del PUT de la información de la empresa, encuentra algo que no están realizando de la manera adecuada. Entonces el auditor lo que hace es emitir un informe con salvedad informando sobre este hallazgo. Sobre la opinión adversa. En esta opinión adversa se emite es cuando, a diferencia de con salvedad, que era específicamente algo que no cuadraba algún proceso, es donde no se muestra una información real en los estados financieros. No es una prueba fiel de la situación de la empresa con corte a cierta fecha específica. La opinión denegada es donde el auditor no cuenta con la información, no cuenta con esta documentación necesaria para él emitir un concepto válido para los socios o las personas que están pidiendo que sea auditado tal proceso o
o los procesos en general. Esta es la diferencia. Son 4 informes que se emiten, pero la 705 excluye la opinión limpia debido a que su principal objetivo es las que debe llevar algún comentario adicional. Con relación a la NIA 706, los párrafos de énfasis y los párrafos sobre otras cuestiones del auditor independiente, su diferencia es que el énfasis, el principal objetivo es dar una opinión importante, algo que se hace necesario comentarlo ahí por alguna cuestión que se encontró dentro de los estados financieros, que es lo que principalmente se revisa en esta auditoría. A diferencia de los párrafos sobre otras cuestiones, que es algo que ya quiere añadir, es algo más voluntario de parte del auditor, que quiere añadir una información para que sea más clara la información para el que está leyendo, el que está revisando los resultados de la auditoría. Un ejemplo podría ser cuando una demanda que presenta, digamos, podría ser debió haberse causado una provisión por este concepto, debería quedar dentro del año fiscal 2023 en este caso, y no se encuentra completamente. Entonces lo que hace el auditor es sobre otras cuestiones, hacer unos párrafos sobre otras cuestiones, y ahí informa esta situación. Comenzando con la NIA 710, le comparto pantalla un momento. Con la NIA 710, que es la información comparativa de las cifras correspondientes de los periodos anteriores y los estados financieros comparativos. Entonces, esta NIA se especializa ya que compara los estados financieros de periodos anteriores o establece varios parámetros dependiendo de la NIA 515 conforme a los saldos que tenga de apertura la auditoría, ¿listo? Entonces dicha NIA y se le aplican las diferentes normas que dice la NIA 510, dependiendo de cada saldo. ¿Qué objetivos tenemos en esta NIA? Recoger la suficiente y necesaria evidencia de auditoría para determinar la información comparativa plasmada en los estados financieros, si cumple con los aspectos importantes teniendo en cuenta los requisitos establecidos por el marco de información financiera aplicable, es decir, la 510, dependiendo si hubo saldos o no hubo saldos. ¿Listo? Entonces, ¿qué requerimientos tenemos para esto? Que la información coincida con los valores del periodo anterior, o si es necesario que se haya ajustado o que se haya corregido. Si las políticas contables mostradas en la información comparativa son correctas con la utilización del periodo actual, o si han habido cambios en ellas. Si hubo cambios, estos se deben considerar correctamente y si se han presentado y demostrado de manera correcta. ¿Qué beneficios obtenemos de esto? Mejora la coherencia y la comparabilidad, revela las inconsistencias de las políticas contables, asegura la corrección de las expresiones, lo que hablaba anteriormente, y también da una mayor confiabilidad en la auditoría, y también facilita la comprensión para los usuarios de los estados financieros, es decir, del informe como tal que se entrega, de las personas que lo van a leer y lo van a entender de esta manera. Listo, ahora vamos con la NIA 720, que es la de responsabilidades del auditor respecto a otra información que se incluye en documentos de los estados financieros. El principal objetivo de esta NIA es ver que los documentos que se anexan a los estados financieros tienen buena información y la información es correcta, o si esa información puede afectar la confianza que tienen ya los estados financieros como tal en el famoso informe de auditoría. ¿Qué beneficios obtenemos de esta? Pues que el auditor como tal transmita esa confianza que existe en los estados financieros que se están auditando, y que él pueda revisar si esa información como tal es correcta o es incorrecta, o si van a afectar como tal a los estados financieros. Entonces vamos a hablar ahorita de las NIAs 800 y 805. Antes de empezar, una breve introducción.
Esas son NIAs internacionales de la auditoría, pues, que establecen requisitos y directrices para auditar los estados financieros de entidades, considerando también su tamaño y la complejidad de estas NIAs. La NIA 800, su objetivo es asegurar que el auditor evalúe la razonabilidad de los estados financieros y emite una opinión sobre si están preparados de acuerdo a las normas contables y fiscales para que puedan ser aplicados. La NIA 805 se enfoca en las consideraciones específicas para auditar entidades menores, o sea, que son pequeñas empresas, pero pues que son organizaciones con fines de lucro. Requisitos o requerimientos que tienen las NIAs 800 son principales requerimientos, son planificar y supervisar la auditoría, evaluar el riesgo de errores materiales, realizar pruebas de transacción y saldos, y evaluar la presentación y divulgar información de los estados financieros. Y por último, que es emitir una información sobre los estados financieros. La NIA 805 también tiene una serie de requerimientos que se tienen que tener en cuenta, que son considerar el tamaño y la complejidad de la compañía, adaptar la planificación y supervisión de la auditoría, evaluar los riesgos, errores de materiales de entidades menores, realizar pruebas adecuadas para entidades menores y emitir una opinión considerando las características de la entidad. Estas NIAs tienen una serie de diferencias, que la NIA 800 se considera como más a nivel general. Se auditan todo, o sea, de principio a fin, todo lo que son los estados financieros. En este caso, por ejemplo, también se encarga de evaluar y tener la razonabilidad sobre los estados financieros. La 805 se encarga más sobre todo de entidades menores. Solamente aplica para pequeñas entidades y también es como adaptar la auditoría a la complejidad y el tamaño de la entidad menor. También pues podemos considerar que tiene una serie de diferencias claves, que entre la NIA 800 es a nivel más general y la NIA 805 son entidades menores. Tiene una complejidad más detallada, la 800, y la 805 es más simplificada. Y los requisitos que tienen este tipo de NIA son que la 800 son más estrictos y las 805 son más flexibles al momento de auditarse. Ahí me tocó, por ejemplo, leer el informe de opinión adversa. Este informe también se hizo teniendo en cuenta un dictamen que realizamos, que fue emitido que se hizo una auditoría sobre los estados financieros, donde concluimos que los estados financieros tienen una manera razonable con lo que se están presentando dentro de los balances y los flujos de efectivo de la entidad. Nacionales, la auditoría, la 810, es encargada para informar sobre el estado financiero. En resumen, surge el entorno en que los usuarios del informe financiero requieren documentos que cumplan las necesidades específicas, tales como los estados financieros, informes requeridos o informes regulatorios por contratos específicos. Este informe debe ser claro, preciso y adaptado a los requerimientos de los interesados, sin comprometer la calidad que trata de las normas. La responsabilidad que quiere el auditor en la relación con un encargo para el informe. Sobre estos estados financieros, resumidos, derivados con unos usos financieros con la auditoría. Algunos objetivos es determinar si es adecuado aceptar el encargo para el informe sobre los estados financieros. Si se contrata la información sobre unos estados financieros resumidos. Y los requerimientos es si el auditor únicamente acepta el encargo para la información sobre los estados financieros resumidos. Con las NIAs 5, las NIAs 810, cuando haya sido contratado o realizado. Con la auditoría estarían los estados financieros, derivan con los estados.